Bueno, muy buenas tardes a todos a este primer webinar de Llana Consultores para explorar y conocer un poquito más a fondo qué es esto del método Verifactu. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Nos acompaña Alfonso Álvarez, abogado socio de Llana Consultores, experto en materia fiscal y un gran conocedor de lo que es el método Verifactu. Durante la próxima hora nos contará los detalles de este nuevo sistema. Un par de normas, si les parece, para comenzar. Las preguntas quizá se van a hacer mejor a través del chat. Yo les aconsejo que mejor esperen a escuchar toda la charla porque probablemente muchas preguntas se vayan respondiendo sobre la marcha o las dudas que vayan teniendo. Y aquellas preguntas que no podamos por tiempo, porque probablemente podríamos estar aquí hasta sabe Dios qué hora, les iremos contestando. Si quedan grabadas en el chat, en la medida de lo posible se las iremos contestando. Ahora, sin más, empezamos puntuales. Alfonso, la palabra es tuya. Adelante, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Como os decía Sara, vamos a intentar poner un poco de luz sobre lo que es el método Verifacto y todo lo que va a comenzar a partir de ahora en las empresas en cuanto a digitalización de los métodos de facturación. Eh, Digo digitalización porque en lo que en principio, bueno, cuando empezó a hablarse de todo lo que era el método Verifactu, realmente lo que empezamos a hablar era la facturación electrónica. La facturación electrónica está ahí, está a las puertas, pero todavía no ha llegado. Y lo que ya sí tenemos encima de la mesa y con un horizonte temporal muy cercano, porque el 1 de enero ya empieza a ser obligatorio para lo que son sociedades, personas jurídicas, es lo que venimos llamando el método Verifacto. Voy a pasar a compartir pantalla. Vale. Vale. Como os decía, el método de Verifactu no es algo que tengamos solamente en España, no es algo que sea nuevo en lo que es derecho comparado, sino que vemos que son muchos los países de nuestro entorno, países de la OCDE, que ya tienen métodos de facturación similares a lo que es el Verifactu que vamos a ver hoy. Si algunos de vosotros trabajáis con países de la Unión Europea, bueno, principalmente con Portugal, veis que que las facturas que recibís ya vienen o sea, con el código QR insertado, y porque ellos utilizan un método muy similar al que vamos a empezar a implementar en España a partir del año 2026. En lo que es territorio del Estado español, sabéis también que hay una solución similar en el País Vasco, que es lo que se viene llamando el Ticket Buy. El Ticket Buy no deja de ser un método de Verifactu específico de lo que es el territorio vasco, el territorio foral vasco, y también en Navarra están implementando una solución basada en el Ticket Buy que se va a llamar el NaTicket, que es también similar a la solución que se va a implantar en el resto del Estado español. Estos dos territorios van a quedar fuera del ámbito objetivo de lo que es la obligatoriedad del método, si bien el resto de comunidades autónomas sí que vamos a quedar todos obligados. Ya que hablamos, como os decía, de digitalización de los métodos de facturación, sí está bien hacer un poco de lo que fueron los antecedentes o de los pasos que hemos sufrido en España hasta llegar a lo que vamos a hablar hoy. Si alguno de vosotros trabajó con la administración pública, trabaja con la administración pública, sabéis que desde el 2013 bueno, pues se ha impulsado la factura electrónica y la creación de registros contables para trabajar con el sector público. De tal forma que nosotros tenemos que generar la factura en formato digital y subirla a la plataforma para que la administración bueno, la pueda contabilizar y además principalmente abonárnosla. Esto fue, por decirlo de alguna forma, el primer hito
por parte de la Administración, en el que se vino a regular lo que es la factura digital y digitalización de facturación. Posteriormente, en el 2017, las grandes empresas, aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros de cifra de negocio, quedaron obligadas a inscribirse en un sistema que era el suministro, o que se viene llamando el suministro inmediato de información, el SI, coloquialmente hablando, a través del cual las empresas envían toda su facturación, tanto la facturación emitida como la facturación recibida, a la agencia tributaria en un tiempo establecido, en el plazo de 4 días. De tal forma que la agencia, la administración, dispone de una información en tiempo real de lo que es toda su facturación, lo cual facilita, bueno, pues una comprobación por parte de la administración más inmediata, y también le da bastante información de lo que es la facturación en las empresas. Por contra, los contribuyentes obtienen un borrador del modelo 303, de tal forma que, bueno, prácticamente viene planchado lo que son los libros registro de facturas emitidas y el libro registro de facturas recibidas, bueno, pues se traslada bastante bien al modelo. Y si bien cuando en el 2017, cuando se implementó el sistema, podía haber igual algún fallo, en la actualidad la verdad que es que, bueno, casi no hay fallos, y si lo hay, generalmente viene a ser por culpa nuestra o porque se han subido mal alguna factura. Posteriormente, en el 2017, o posteriormente al 2017, en el 2021, se promulgó la Ley 1121 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Siento hablaros un poco de legislación, que se hace un poco más intenso, pero bueno, y más denso, pero es la parte de que coloquemos en la cabeza el estado en el que estamos ahora. Esta norma, esta ley, es la que da objeto al reglamento Verifactu. Lo que establecía la ley, lo que promueve y lo que intenta la ley es evitar el fraude fiscal. Y de esta forma que establece la obligatoriedad de que nuestros software no se puedan corromper. Es decir, establece ya la obligación de que todos los productores, comercializadores y usuarios utilicen sistemas de facturación y de procesos contables que garanticen la integración, la conservación, la accesibilidad, legibilidad, etc. Esta norma se publicó en el 2021. Cuando se publicó sí que empezó a hablarse un poco del run de que iba a establecerse la obligatoriedad más que la obligatoriedad, la prohibición de utilización de software de doble uso. Pero bueno, quedó un poco en stand-by, todos nos quedamos ahí con la obligación, etcétera, pero quedó un poco en stand-by o a la espera de desarrollo reglamentario. Ese desarrollo reglamentario es el que se produjo en el 2023 a través del Real Decreto 1007/2023, que es el que aprueba el reglamento que fija los requisitos de los sistemas informáticos de facturación y define el método Verifactu. Así pues, en el 2021 tuvimos la regla que establecía la prohibición de utilización de software de doble uso, y en el 2023, a través de la aprobación de este Real Decreto, tuvimos el desarrollo reglamentario de esta norma. Este es el Real Decreto que vamos a ver hoy un poco en profundidad, a través del cual se establece lo que venimos llamando el método Verifactu. Con posterioridad al 2021, en el año siguiente, en el año 2022, se promulgó la Ley 1822, que se vino a llamar la Ley Crea y Crece, que es la que establece la obligatoriedad del uso de factura electrónica entre empresarios y profesionales. Así que, como veis, tenemos dos normas y bueno, sí, la verdad que desde Llana llevamos dando bastantes veces esta charla, bueno, a través de determinadas entidades que hay en el Principado, pero sí que es verdad que me interesa, si todavía no disteis o no conocéis el método, no habéis dado ninguna charla de lo que es el método Verifactu, uno de los objetivos de la charla de hoy es que veáis que Verifactu no es factura electrónica. Y para ello, el punto de partida el primer punto de partida que os digo es que las dos obligaciones nacen de dos normas distintas, ¿vale? El reglamento Verifactu, o lo que vamos a llamar el método Verifactu, viene de la ley que os decía, la ley 11/2021,
y la factura digital, la factura electrónica, viene de la Ley 18/2022, con lo cual tenemos dos regulaciones distintas. Esta norma, la norma que establece la factura electrónica, está pendiente de desarrollo reglamentario, ya que el reglamento, al igual que en la ley del 21, nos vino a establecer el método y nos dio los plazos de entrada en vigor del método Verifactu. El reglamento que desarrolle la ley CREA y CRECE será el que nos establezca el plazo de entrada de la obligación a facturar electrónicamente entre empresarios. Cuando se aprobó la norma, empezamos a hablar desde las asesorías fiscales, desde los asesores, ya está aquí la factura electrónica. Pensábamos que iba a llegar pronto la factura electrónica, que el reglamento de esta norma se iba a hacer rápido. Es más, cuando se aprobó la norma, la verdad que esperaban tenerlo publicado en un plazo de 6 meses, con un grado alto de optimismo, pero estamos a finales del 25 y el reglamento todavía no está aprobado, ¿vale? De tal forma que, si bien sabemos que la factura electrónica entre empresarios va a ser obligatoria, todavía no sabemos el momento a partir del cual va a ser obligatoria. Y por contra, sí sabemos, o sí ya tenemos desarrollo reglamentario y órdenes ministeriales que nos establecen plazos y obligatoriedad para el método Verifactu. Teniendo en cuenta esto, el Real Decreto 1007/2023, como os decía, ese es el que complementa la norma del 21 y la que establece la obligatoriedad del método. Posteriormente, en el 24, hubo una orden ministerial que era la que daba las especificaciones técnicas para los desarrolladores, para los programadores. No es una norma de contribuyente, ya que es una norma técnica de especificaciones técnicas para los sistemas informáticos, o para que los sistemas informáticos a través de los cuales facturamos cumplan con los requisitos que establece la norma. Y vinculado al tema que estamos estudiando hoy, se aprobó a mediados del 25, en abril del 25, una norma que simplemente estableció una moratoria a la entrada en vigor del método. Este Real Decreto 254/2025 es el que establece los plazos actuales que tenemos para la aplicación del método. Es decir, aquel que establece el 1 de enero del 2026 para lo que son sociedades y el 1 de julio del 2026 para lo que son autónomos o empresarios individuales. Así pues, como veis, tenemos dos normas, una ya totalmente desarrollada y que es la que nos hace tener encima de la mesa el método Verifactu, y otra pendiente de desarrollo que será la que establezca el plazo y las condiciones de factura electrónica. Por eso os decía que uno de los objetivos de esta charla es que nos quitemos de encima que lo que tenemos ahora mismo es la factura electrónica. La factura electrónica todavía no ha llegado. Aquí estamos hablando de cómo voy a tener que generar mis facturas a través de mi sistema informático y qué requisitos va a tener que cumplir ese sistema informático a través del cual yo facturo, ¿vale? Pero la factura, a día de hoy, va a seguir siendo en papel. Yo voy a generar una factura en papel, va a haber una serie de modificaciones en ella, mínimas, ¿vale? Pero la factura sigue siendo en papel. Yo se la seguiré enviando a mi cliente por los canales tradicionales, bien sea correo tradicional, bien sea impresa en PDF por mail, etcétera. Pero no cambia. Yo todavía no me estoy dirigiendo o enviando a mis clientes una factura en formato electrónico, una factura electrónica. Les estoy enviando una factura en papel generada a través de un sistema informático que tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Así pues, os adelanto ya, el método Verifactu no es otra cosa que es que mis sistemas informáticos a través de los cuales yo facturo tengan que cumplir con una serie de especificaciones que cumple la norma. Nada más y nada menos. Los objetivos. Si tenemos claro que nos estamos dirigiendo a los sistemas informáticos a través de los cuales facturamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos sistemas informáticos tienen que tener una serie de objetivos. El primero de ellos es que tienen que garantizar una integridad, una conservación, una accesibilidad y una legibilidad de todo lo que es mi secuencia de ventas, ¿vale? Toda la secuencia de ventas que yo realizo tiene que quedar perfectamente conservada dentro del sistema de facturación, y además tiene que conllevar una trazabilidad, de tal forma que no pueda haber saltos en mi sistema de facturación. Todo lo que yo haga, todas las ventas que yo genere dentro del sistema tienen que quedar perfectamente registradas.
Hasta ahora nosotros cuando nos equivocábamos, generábamos una venta dentro del sistema y nos equivocábamos, bueno, pues podíamos utilizar igual hasta romperla, usar el mismo número de factura para generar otra venta totalmente distinta, cambiar conceptos, etcétera. Bueno, pues eso, una vez que se implemente el sistema, una vez que tengamos implementado el método de Verifactu, eso ya se acabó, ya que cualquier venta que se genere dentro del sistema informático tiene que generar un registro de alta de factura y ese registro de alta de factura es inamovible, ¿vale? Queda ahí generado, como os decía, tiene que tener unas características de conservación, de legibilidad, de trazabilidad, etcétera, y principalmente no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia. De tal forma que si yo me equivoco, tendrá que hacer un registro de anulación de factura y generar una nueva factura y un registro de alta de factura para cumplir con la normativa. Bien, teniendo esto claro, bueno, nuestro sistema informático lo que va a tener que tener es una serie de características. Como os decía, principalmente, tiene que garantizar la integridad, tiene que garantizar la conservación, la accesibilidad, la legibilidad, la trazabilidad y la inalterabilidad de todos los registros. Con ello, ¿qué pretende la administración que logremos? Bueno, en primer lugar, que toda nuestra facturación no pueda ser alterada, que toda nuestra facturación quede registrada en un sistema, que todas las ventas que yo hago queden registradas en un sistema, que ya no pueda utilizar software de doble uso en los que yo, a través de determinados parámetros que me permitía el sistema o la máquina registradora, pudiera contabilizar ventas ocultas, ¿vale? Además, empezamos a poner la primera piedra en cuanto a digitalización de nuestra empresa, en cuanto a la digitalización de nuestra facturación. Empieza a hablar de una cierta simplificación administrativa, ¿vale? De una cierta simplificación administrativa, yo creo que aquí principalmente pensando desde el punto de vista de la administración, ya que, bueno, se nos puede facilitar determinadas obligaciones a las cuales tengamos que hacer frente, sean obligaciones trimestrales como puede ser el cumplimiento del modelo 303, ya que puede estar parcialmente cubierto, o en el caso de personas físicas, bueno, pues podemos tener nuestros libros de ingresos y nuestro libro de ingreso, perdón, pues prácticamente hecho por parte de la agencia tributaria, ya que va a tener todo lo que son las ventas generadas por nosotros, etcétera. Y dentro de la exposición de motivos también lo que se pretende, porque os decía que esto todo viene a completar la norma del 21, la ley del 21, la ley antifraude, bueno, pues promover cierta conciencia fiscal y cierta colaboración ciudadana a la hora de perseguir el fraude fiscal y la venta B. Como os decía, ¿qué tengo que asegurar? Que toda transacción, que toda venta que yo realizo en mi sistema informático genere una factura y que además genere una anotación en el sistema informático. El sistema como tal, el sistema informático como tal, tiene que permitir que toda esa información pueda ser remitida a la agencia tributaria. Y además el método establece o impone ciertas obligaciones a los fabricantes o desarrolladores de los sistemas informáticos. ¿Vale? Como veis, hago mucha hincapié en lo que es los sistemas informáticos. Y os decía también que hacía hincapié en la diferencia entre lo que es el método Verifactu y lo que es facturación electrónica. ¿Por qué? Yo, desde el punto de vista mío, desde el punto de vista del asesoramiento fiscal, yo aquí entiendo que, bueno, sí que es verdad que con la implementación del método puede suponer un cambio en la forma en la que yo genero la factura dentro de mi sistema informático, pero tampoco tiene por qué conllevar una carga administrativa excesiva respecto a lo que venimos haciendo ahora mismo, ¿vale? Quizá para determinadas micropymes, bueno, pues puede ser un cambio de mentalidad, porque estamos acostumbrados igual a hacer las cosas, bueno, pues de una forma más rudimentaria en algunos casos, y aquí puede haber determinada implementación digital que pueda conllevar algún cambio. Pero en la mayoría de empresas, más allá de que nuestros sistemas informáticos se adapten a lo que viene siendo la normativa, tampoco tiene por qué llegar una carga administrativa importante. ¿Por qué? Porque otra de las consecuencias que me gustaría que os llevarais de esta charla es que aquí de lo que estamos hablando son de sistemas informáticos y de generar ventas a través de un sistema informático, ¿vale?
os adelanto ya, en el caso de que yo no genere mis ventas a través de un sistema informático, en el caso de que yo use formas rudimentarias de facturación, bien sea un talonario de facturas, bien sea una plantilla en Word y luego entro en el caso de los Words y las Excel, ¿vale? Que sé que hay bastante duda con esto. En el caso de que yo use una plantilla muy sencilla en Word o en el caso de que yo haga mis facturas simplemente en papel, como no estoy utilizando un sistema informático, quedo fuera del método y de tal forma ya no quedo obligado por las por los requisitos que establece el reglamento del método Verifactu. Así pues, las primeras dos notas. No estamos hablando de facturación electrónica, estamos hablando de otra cosa, que es una generación de ficheros de alta dentro del sistema a través del cual yo facturo. Y además estamos hablando siempre para facturación generada a través de sistemas informáticos, ¿vale? Bien, si tenemos en cuenta esto, ¿qué es Verifactu? Vale. Pues Verifactu no deja de ser un sistema de facturas verificables que permite a todo lo que son autónomos y empresas enviar nuestra facturación en forma segura y tiempo real a la agencia tributaria. Garantizamos toda la integridad y la autenticidad de toda nuestra venta y, como os decía, una de las consecuencias que nos venden desde la administración es que ya facilita la cumplimentación de determinadas declaraciones de impuestos y de libros contables, ¿vale? Bueno, podemos tener el día de mañana todas nuestras determinadas autoliquidaciones completadas con esos datos que estamos enviando de forma inmediata a la agencia tributaria. En cuanto a esquema normativo, ya os adelanté un poco las normas que tenemos, pero sí que hay que tener en cuenta pues que hay determinadas modificaciones en la ley de IVA, principalmente el artículo 29 de la Ley General Tributaria, el 29.2J de la Ley General Tributaria, que se modifica ya específicamente para la prohibición de utilización de software de doble uso. Esa orden ministerial que os comentaba y que cuando se publicó empezó el boom por internet de ya está aquí la factura electrónica, etcétera. Bueno, pues esa orden que se publicó a finales del 2024, lo único que establecía era obligaciones técnicas o especificaciones técnicas para los desarrolladores, de tal forma que lo que establece son simplemente, oye, ¿qué requisitos tiene que cumplir mi programa? Usted, programador, téngalos en cuenta y cumpla con ellos. Y además, tiene que, dentro de su programa, incorporar una declaración responsable de conformidad con esta normativa, ¿vale? El artículo 29.2J de la Ley General Tributaria, que se modificó y que, bueno, tenéis ahí el texto, os dejo el texto en la presentación, y que simplemente es la obligación para productores y comercializadores de que, bueno, de la prohibición de utilización de software de doble uso, ¿vale? De que un poco lo que os llevo repitiendo desde que comencé la charla, garantizar todo ese proceso de integridad, conservación, accesibilidad, etcétera, ¿vale? Y que cada venta genere una anotación dentro del sistema informático. Sí que es importante, principalmente porque tenéis que contrastar que vuestro sistema a través del cual facturáis lo cumpla, y si todavía estáis valorando qué sistema de facturación adquirís en el mercado, bueno, pues que sepáis que no solamente la norma específica, no solamente el reglamento Verifactu establece la obligatoriedad de que se haya de que el software esté debidamente certificado o autocertificado. La propia Ley General Tributaria dice que los software a través de los cuales yo facturo, que los sistemas informáticos de facturación tienen que estar debidamente certificados. Vale, teniendo en cuenta todo esto, ahí veis un poco la finalidad en esta presentación. Simplemente se trata de prohibir o que los sistemas informáticos no permitan la manipulación de datos, que yo una vez que genero una venta, esta ya no pueda ser manipulada, que yo una vez que genero una venta dentro del sistema, aunque me equivoque, esa venta ya deje trazabilidad y por lo tanto tenga que hacer bien un registro de anulación de factura para anularla, o en el caso de que sea factura rectificativa, pues ir a facturación rectificativa, etcétera, ¿vale? Y
como os decía también anteriormente, empezar a asegurar una conexión sencilla, barata y eficiente entre los ciudadanos y la administración basada en la digitalización. Digitalización que el día de mañana se complementará con la factura electrónica. Os dije que el método Verifactu no altera cómo estoy yo facturando ahora mismo. O sea, no me impone una factura electrónica. La factura sigue siendo en papel. Sí que es verdad que esa factura en papel va a cambiar porque va a insertar un código QR que va a llevar una serie de información, pero la factura va a seguir siendo en papel, ¿vale? Es decir, este método, el método Verifactu, no altera lo que es el contenido de una factura. La factura va a seguir con su mismo contenido, va a seguir con los datos fiscales míos, con los datos fiscales del cliente, con la descripción del tipo de operación, con la base, con el tipo de IVA, con la cuota, con el total factura, con todas las menciones que tenga que tener una factura para ser válida, ¿vale? Dicho esto, ¿cuál es el ámbito objetivo del método? Bien, el método afecta tanto a la factura completa como a la factura simplificada, ¿vale? En el caso de que yo esté generando ese tipo de negocios que estén generando constantemente facturas simplificadas, esto no los deja fuera del método. Afecta a la factura completa, cuando yo doy la factura con todos los datos completos, y la factura simplificada, de tal forma que yo cada venta en factura simplificada que genere dentro de mi sistema, eso tendrá que generar un registro de facturación de alta, un fichero, ¿vale?, con las características que luego un poco más adelante vamos a ver, y además enviarlo a la agencia tributaria. En cuanto al ámbito subjetivo, en principio nos afecta a todos. Afecta a todos los empresarios, a profesionales, a los pymes, a los autónomos, a las entidades sin atribución de renta, etcétera. Si bien el día de mañana, cuando llegue la factura electrónica, va a afectar nada más, en principio, que a las relaciones B2B, a las relaciones entre empresarios o profesionales, la factura electrónica nos afecta a todos, bien sea a facturación a empresas, bien sea facturación a particulares. ¿Quién queda fuera del método? Vale, pues en principio quedan fuera del método aquellas entidades exentas del impuesto de sociedades. Las entidades exentas del impuesto de sociedades quedan fuera del método, y aquellas entidades parcialmente exentas, bueno, pues por la parte que esté exenta del impuesto de sociedades queda fuera del método, y si yo realizo algún tipo de operación que no esté exenta del impuesto de sociedades porque no forma parte de mi objeto fundacional, y esas ventas las genero a través de un sistema informático, pues por esa parte quedaré obligado por los requisitos del método. Otro pilar importante, otro tipo de empresa que queda fuera de las obligaciones del método Verifactu son los contribuyentes que ya están acogidos al SI. Las empresas que ya están en el suministro inmediato de información, se entiende que ya cumplen todos los requisitos, bueno, pues que pretende la norma antifraude, de que están enviando su facturación de forma constante a la agencia tributaria a través de los registros que envían al SI, y por lo tanto quedan fuera de las obligaciones del método, ¿vale? Ninguna de las obligaciones del método ya les es aplicable. Ellos siguen exactamente como hasta ahora, con lo que son sus obligaciones de envío periódico cada 4 días a la agencia tributaria. Y os adelanté también antes que lo que estamos hablando aquí es de las ventas que se generan dentro de un sistema informático. Por lo tanto, aquellas empresas o empresarios que realicen su facturación de forma manual también quedan fuera de las obligaciones del método. Hay una excepción que contempla la norma, que es que los contribuyentes, previa solicitud a la agencia tributaria, cuando la implementación del método puede causar un grave perjuicio en el desarrollo de mi actividad, ¿vale?, o haya determinadas circunstancias excepcionales que me imposibiliten cumplir con el método, yo pueda solicitar a la agencia tributaria que me exonere temporalmente de las obligaciones. La agencia tributaria estudiará mi caso, decidirá si me concede esa exoneración temporal para aplicar el método, y establecerá un periodo establecerá el periodo del cual yo quedo fuera, ¿vale? De tal forma que, bueno, tendrá carácter temporal,
y además quedará condicionada al compromiso de realizar todas las adaptaciones para yo acabar cumpliendo con el método. Es decir, no es algo ni que ni que la agencia tributaria tenga la obligación de concederme, y además no es algo que tenga carácter permanente, sino que en todo caso se tendrá carácter temporal. Teniendo esto en cuenta, y a modo de resumen, la agencia tributaria establece lo que viene llamando la regla de los 4 noes. Es decir, todos aquellos empresarios y profesionales que estén establecidos en el territorio español, fuera de lo que son los territorios forales de Navarra y del País Vasco, que expidan facturas, me vale factura completa o factura simplificada a través de un sistema informático, quedarán obligados siempre y cuando cumplan las 4 condiciones siguientes. Lo que os decía, lo que viene a llamarse la regla de los 4 noes. Que no facturen exclusivamente de forma manual, dicho de otro modo, que no utilicen un sistema informático para expedir, un sistema informático para expedir las facturas, que no estén adscritos de forma obligatoria y voluntaria al suministro inmediato de información, al SI, que no tengan sus domicilios en el País Vasco o en Navarra, o que no tengan que no tengan concedida esta exención que os decía que es que te puede dar la agencia tributaria en el caso de que la solicites porque te causa un grave perjuicio a tu negocio. Es decir, el resto de contribuyentes, si yo facturo a través de un sistema informático, si yo no estoy en el SI y si yo no estoy en el País Vasco o Navarra, yo caeré dentro de lo que es la obligación del método. Y aquí hago un inciso. Os decía que las empresas que están en el SI, las empresas que están en el suministro inmediato de información, son aquellas que facturan, que tienen la condición de gran empresa porque facturan más de 6 millones de euros, ¿vale? Pero el resto de empresas tienen la potestad de adherirse voluntariamente al SI, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por cifra de negocios, por volumen de negocios, no tengo por qué estar en el SI, pero yo voluntariamente me puedo adherir al SI, puedo solicitarlo y adherirme al SI. Si hago eso, me quedo fuera de las obligaciones del método Verifactu, porque ya las cumpliré a través del SI. En el caso de que no sea gran empresa y yo lo solicite de forma voluntaria, voy a seguir en presentación trimestral, porque sabéis que las grandes empresas están en presentación mensual, ¿vale? Pero yo no soy gran empresa, he solicitado ir al SI de forma voluntaria, con lo cual seguiré en presentación trimestral. Ahora bien, el calendario de envíos al SI, los 4 días que tengo desde fecha de la factura o desde contabilización de la factura, los tengo que cumplir. Así pues, puedo tener la obligación periódica trimestral de presentar el modelo 303, pero tengo las obligaciones de los envíos al SI que me marca la norma, ¿vale? Así pues, quizá para determinadas empresas con cierta capacidad administrativa, si no se quieren ir al SI, ir al método Verifactu, bien porque su proveedor de sistemas informáticos no lo tenga, no lo tenga complementado, no lo tenga implantado. Navision, por ejemplo, está mandando o está llevando a muchos de sus contribuyentes al SI. Él está diciendo que se inscriban en el SI. Bueno, pues yo puedo tener esa opción a mi alcance. Lo que pasa es que sí que es verdad que necesito cierta capacidad administrativa, porque necesito estar pendiente de esos días que me marca la norma para enviar todo lo que es mi facturación. Tengo que estar pendiente de cuáles son mis fechas de facturación para enviar las facturas emitidas al SI, y también tengo que estar pendiente de cuándo contabilizo yo las facturas recibidas para enviar toda mi facturación recibida al SI. Así que quizá para determinado tipo de empresas con una capacidad administrativa relativamente pequeña, apuntarse al SI de forma voluntaria puede ser matar moscas a cañonazos. Porque si yo tengo implementado un buen sistema informático, el hecho de cumplir con las obligaciones al SI y de que se genere un fichero por cada venta que yo realizo y que ese fichero sea enviado inmediatamente a la agencia tributaria, no debería conllevar, un proceso, como os decía antes, pues que a mí me perjudique bastante. Puede ser que, que en vez de emitir mi factura calcando no sé qué botones de mi teclado, pues ahora tenga que seguir un paso más y generar el fichero. Pero no debería ser mucho más complejo, ¿vale? Bien, en cuanto a aspectos prácticos,
os decía aquí que uno de los requisitos es que yo no facture exclusivamente de forma manual, sin ayuda de un sistema informático. Muchos de vosotros, incluso de nosotros, porque a medida cuando llegó el reglamento, nosotros todavía no teníamos la parte de preguntas frecuentes de la agencia tributaria, ni siquiera había estas dos consultas que os voy a mencionar ahora. Bueno, pues teníamos dudas. En principio pensábamos que cualquier o que todos los contribuyentes, con independencia de cómo facturaban, caían dentro de las obligaciones del método. Después ya la agencia tributaria vino a aclarar que lo que hace referencia a la norma son a ventas generadas a través de sistemas informáticos y por lo tanto si tú generas tus ventas fuera de un sistema informático no quedas obligado por el método. Vale. Dicho esto, empezaron a surgir las dudas de qué pasa si facturo en Word o qué pasa si facturo en Excel. ¿Vale? Y tenéis dos consultas recientes, una del 24 y otra del 25, en los cuales, bueno, pues tenemos un poco... No sé muy bien si decir la respuesta, porque como alguna vez comenté cuando doy esta charla, la verdad que yo leo las respuestas de Dirección General de Tributos y me parecen bastante ambiguas. Cosa que también últimamente pasa con las respuestas de Dirección General de Tributos, que muchas de ellas te suelen dejar a veces como estás. Bien, ante la pregunta de si yo puedo utilizar o si la utilización de Word o de Excel se puede considerar un sistema informático, lo que viene a decir Dirección General de Tributos es lo que os pongo ahí en la presentación de forma literal. Es decir, si la consultante utiliza hojas de cálculo o procesadores, no se puede concluir que no resulta obligada. Es decir, la agencia tributaria no se moja, ¿vale? No se moja si yo utilizo una Excel o un Word, yo voy a quedar obligado. No. ¿Por qué? Dice, puesto que dichas hojas de cálculo podrían constituir utilidades de procesamiento de datos y conservación que puedan implicar su consideración como sistemas informáticos. ¿Vale? Es decir, si leéis las consultas y luego profundizáis un poco sobre el tema, lo que viene a decir la agencia tributaria es que si a mí yo utilizo una Excel como una mera plantilla, bueno, pues probablemente igual eso no se podría considerar un sistema informático. Ahora bien, si la Excel ya tiene macros, determinadas fórmulas, que a través de que yo cargo los datos en la Excel, eso ya se pueda tragar directamente a la contabilidad, se pueda tragar directamente a mis libros registros de facturas emitidas, a mis libros registros de facturas, a mi libro registro de ingresos, etcétera. Eso sí se va a considerar un sistema informático, y al igual que los Word. Si los Word generan, bueno, pues determinadas o están integrados dentro de lo que son procesadores de texto, que eso pueda llevar a la cumplimentación de determinados libros, pues eso se va a considerar un sistema informático. Es decir, a todos los efectos entramos en una zona de grises, en las que, bueno, principalmente, y como sabéis, en derecho tributario la carga de la prueba va a ser nuestra. Es decir, si la agencia tributaria nos viene a comprobar si nosotros estamos facturando a través de un sistema informático o no, vamos a ser nosotros los que vamos a tener que probar que ese Word que yo utilizo no es un sistema informático, es una simple plantilla en la que yo cambio los datos, la imprimo y se la doy a mi cliente en papel. Sin más, que esa Excel es lo mismo, es una mera plantilla, la cual yo una vez que cargo los datos la genero en papel o la imprimo en papel y se la doy al cliente y siempre voy machacando los datos, etcétera. O si tenemos ciertas dudas, ya entramos en una zona de grises y la agencia tributaria, como os decía, Dirección General de Tributos, como os decía, además de no mojarse, lo que te viene a decir en los últimos párrafos de las consultas es decir, ojo, contribuyente, si quieres, siempre vas a poder optar por utilizar la aplicación informática que tiene a tu disposición la agencia tributaria para facturar. Es decir, la agencia tributaria en todo caso lo que va a pretender es que realicemos nuestras ventas a través de un sistema informático, ¿vale? Si yo soy un contribuyente que utiliza un talonario en papel, pues vale, eso es muy difícil que la agencia tributaria me diga nada, no hay problema, estoy generando mis facturas en papel, no las estoy generando a través de un sistema informático. Si las estoy generando en Word o en Excel, cuidado con las Excel y cuidado con el tipo de Word. Yo como asesor, bueno, ¿qué es lo que estamos hablando con nuestros clientes? Si yo conozco la Excel o conozco el Word, vale, pues puedo dar mi opinión y en caso contrario, en el caso de que lo vea un poco complejo, es, oye, ojo, está ahí la plataforma de la agencia tributaria, ya la conocemos, es, bueno,
relativamente fácil, es intuitiva, quizás sea bueno utilizarla, quizás sea bueno empezar a generar nuestras ventas a través de la aplicación, generar nuestra facturación a través de la aplicación y nos quitamos un problema de encima y ya no estamos sujetos a, bueno, pues posibles comprobaciones de la agencia tributaria, ¿vale? También os adelanté que es una obligación establecida o que es una obligación que implica su aplicación en todo el territorio nacional, excepto el País Vasco y Navarra, ¿vale? Y los objetivos, bueno, pues también ya quedan comentados, ¿vale? Regular la forma en que los sistemas informáticos deben facturar. Es decir, generalmente esperamos una norma que se dirija a nosotros como cuando venga o como cuando llegue la factura electrónica. No, en este caso sí que es verdad que nos impone una obligación, nos genera determinadas dudas, como la que acabamos de comentar, de si puedo facturar en Excel, si puedo facturar en Word, etcétera. Pero generalmente la única obligación que me impone, o lo único que hace la norma, es regular los sistemas informáticos a través de los cuales facturamos, ¿vale? Bien. Como os decía, ¿qué es otro de los beneficios? Bueno, pues digitalizar la pyme y sobre todo prever la factura electrónica cuando llegue. ¿Por qué? Os dije que, bueno, a día de hoy, si yo utilizo un método, bueno, pues un poco rudimentario de facturación, utilizo mi factura en papel realmente, mis talonarios, mis recibos, etcétera, nadie se puede meter conmigo porque ahí no hay dudas, ¿vale? Pero sí que es verdad que va a llegar un momento, en el momento que se apruebe ese reglamento que desarrolle la ley Crea y Crece, a través del cual mi facturación, cuando se trate de facturación entre empresarios, la voy a tener que generar en formato electrónico, ¿vale? Y no me refiero a un PDF. Me refiero a generar una factura electrónica totalmente. Esa factura electrónica como tal, sí o sí voy a tener que generarla dentro de un sistema informático. No sé cómo va a ser, pero sí o sí va a ser generada dentro de un sistema informático. De tal forma que en ese momento yo ya voy a tener que generar mi factura dentro de un sistema informático, con lo cual ya voy a tener que, con lo cual mi sistema informático ya va a tener que cumplir con las obligaciones del método Verifactu y además generaré mi factura electrónica. Es decir, estamos poniendo las primeras piedras de lo que va a llegar dentro de 2 años. Con lo cual, el hecho de que yo ahora facture de forma manual está muy bien. Ahora mismo me deja fuera, pues me quedo fuera yo de todo esto. Ahora mismo esta película no va conmigo. Pero ojo, te va a llegar. La película te va a llegar, porque cuando llegue la facturación electrónica a ti te va a llegar también esa película. Entonces quizás sea bueno empezar a implementar, empezar a, bueno, pues cambiar el modelo a través del cual yo facturo. Quizá no tenga la urgencia que puedan tener las personas jurídicas que ya facturan a través de un programa informático o las personas físicas que ya lo hagan a través de un sistema informático, pero sí que quizá debería empezar a plantearme cambiar mi método de facturación y empezar a digitalizar mi método de facturación, porque impepinablemente esto va a llegar, ¿vale? Bien, como os decía, al fin y al cabo lo que estamos hablando es de que el sistema genere, o el sistema a través del cual yo genere mi factura, inmediatamente que yo genero la factura, inmediatamente que yo genero la venta, ¿vale? Genera un registro de facturación de alta, ¿vale? No es más que eso. Yo meto los datos, como hasta ahora, en mi sistema informático, los datos que yo voy a facturar, los datos de mi cliente, el tipo de operación, como os decía, todo el resto de datos en factura, ¿vale? Y ya está, la factura pues está ahí, el programa antes la generaba, la imprimías en PDF o la listabas en papel, etcétera, ¿vale? Pues ahora mismo el programa va a seguir haciendo eso mismo, pero a la vez va a generar un ficherito, va a generar un registro de facturación de alta, ¿vale? Generará un ficherito que tendrá que llevar una serie de elementos obligatorios. El fichero, ¿vale? El fichero. Ese fichero llevará una serie de elementos obligatorios y además una huella digital, un hash, ¿vale? La trazabilidad de esos ficheros viene dada porque cada fichero que yo genero lleva parte del fichero anterior. Lleva datos del fichero anterior y además lleva parte de la huella de la factura anterior, del fichero anterior, ¿vale?
Si yo me equivoco, por lo tanto, yo no podré ignorar eso. Sí, oye, muchas veces antes pues hacíamos a veces determinadas prácticas que no eran muy recomendables, pero a veces los fallos simplemente venían porque, oye, puse 1000 en lugar de 100. Vale. Ojo, esa venta que yo he generado en mi sistema ya ha quedado grabada. Ha generado un fichero. Y además, ese fichero se envía inmediatamente a la agencia tributaria. ¿Vale? Luego entro en la calificación de Verifactu. Pero el fichero tiene que ser enviado por el sistema de forma inmediata a la agencia tributaria. ¿Vale? De tal forma que si yo me doy cuenta 5 o 6 minutos después o 10 minutos después, me da igual, o por la tarde, de que yo me he equivocado en aquella factura, yo no la puedo romper y anular sin más. Yo tengo que hacer un registro de anulación de alta, de un registro de anulación de factura dentro de mi sistema, anular aquel fichero, anular aquel registro, ¿vale? Y volver a generar uno correcto. Como os decía, esa serie de ficheritos que genera dentro del sistema, la trazabilidad viene dada por la concatenación de los mismos, pero también la inalterabilidad viene dada porque los voy a tener que firmar digitalmente. Y ahí en la presentación os pongo salvo Verifactu. Y voy a hacer otra, o resolver, o intentar resolver otra de las dudas que hay ahora mismo en la actualidad con Verifactu o no Verifactu. Vamos a ver. Los sistemas que tenemos ahora mismo en el mercado siempre tienen que cumplir con la reglamentación, con lo que establece la reglamentación, con lo que establece la norma, ¿vale? El programa tiene que generar las facturas y a la vez tiene que generar un fichero de alta. Ese fichero de alta tiene que tener una serie de características que luego os vemos, ¿vale? Pero el sistema me va a dar la potestad de que esos ficheros se envíen de forma inmediata a la agencia tributaria o se conserven dentro del mismo, ¿vale? Si yo los envío o si yo opto porque los ficheros que genera el sistema se envíen inmediatamente a la agencia tributaria, tendrá la calificación de Verifactu. Y si los ficheros se generan pero no se envían a la agencia tributaria, yo los conservo dentro de mi sistema, tendrá la calificación de no Verifactu. De tal forma que Verifactu o no Verifactu es optativo por parte del contribuyente, pero también es optativo por parte del desarrollador, ya que tiene que garantizar que la conservación de esos ficheros sea real y además segura, ¿vale? Ya que no van a poder desaparecer bajo ningún concepto ni por causa de fuerza mayor. Y si desaparecen por causa de fuerza mayor, aún así la responsabilidad será siempre mía del contribuyente. Con lo cual, por un lado, el propio desarrollador tendrá que ver cómo su programa, en el caso de que tenga la posibilidad de que sea no Verifactu, cómo va a conservar toda esa información, ¿vale? Y en el caso de que sea Verifactu, pues ciertas exigencias que tienen que tener esos ficheros decaen. Una de ellas es la firma digital. Os decía, en el caso de que mi programa me dé la posibilidad de Verifactu o no Verifactu, y yo, contribuyente, no quiero enviar esos archivos de forma, o no quiero que el sistema envíe esos archivos a la agencia tributaria de forma inmediata porque no quiero que tenga la información o documentación relativa a mi facturación, ¿vale? Pues no pasa absolutamente nada. Simplemente pasa que esos ficheros van a tener que tener una serie de requisitos requisitos de conservación mayores. Y uno de ellos es que van a tener que ser firmados digitalmente. Y por contra, si el sistema y yo opto por la modalidad de Verifactu, si yo opto porque mis ficheros se envíen inmediatamente tras su generación a la agencia tributaria, esos ficheros ya no van a necesitar ir firmados digitalmente, ¿vale? Al igual que conservación, también os adelanto, luego tengo una presentación, tengo una diapositiva en que veis hay una serie de requisitos que decaen en el caso de que yo opte por el Verifactu. La conservación, os decía también, en el caso de que yo opte por Verifactu, en el caso de que yo genere los ficheros y los ficheros sean enviados inmediatamente a la agencia tributaria, yo ya no tengo por qué conservarlos. Yo ya no tengo ningunos requisitos de conservación, porque quien los tiene que conservar es la agencia tributaria. Yo se los estoy enviando constantemente. A mí ya no me importa si un día hay un apagón y yo pierdo toda mi información, si me entra un virus en el sistema y yo pierdo toda la información, etcétera. Cuando si yo no los envío, a mí sí me tienen que preocupar ese tipo de cosas. Yo sí tengo que hablar muy bien con mi proveedor informático para ver qué garantías de conservación me da de todos esos ficheros, en la nube, en el servidor o donde sea, ¿vale? Para que
por causa de fuerza mayor, voy a decir un virus o cualquier otro tipo de circunstancia a la cual me pierdo, bueno, pues esos ficheros no se pueden perder. Porque si se pierden, reitero, la responsabilidad es del contribuyente, ¿vale? Bien, os decía que el fichero tiene que tener un contenido mínimo. Y a mí el hecho del contenido mínimo que tenga que tener el fichero como contribuyente me debería dar igual. Tiene que importar a mi desarrollador. Vuelvo a decir, a mí lo que me tiene que importar es que mi software, saber que mi software lo cumple, tener una especie de, no sé cómo decirlo, no sé si auditoría, no, o bueno, o ver, ser un poco estricto a la hora de ver si el sistema informático que yo estoy adquiriendo en el mercado o si el sistema informático que yo tengo implementado y al que le tengo que insertar el módulo para cumplir con el reglamento, bueno, pues cumpla con este requisito, pero sin más, nada más. Entonces, este ficherito, ¿qué es lo que va a tener? Bueno, pues generalmente son, como os decía también, determinados contenidos obligatorios que tiene que tener la factura, el NIF, la identificación del tercero, el número de serie, etcétera, ¿vale? Identificar si es una factura rectificativa, si es recapitulativa, bueno, cosas normales. Pero sí que os decía, y esto ya os lo adelanté, que de cara a lograr esa trazabilidad, esa concatenación, tiene que tener el número y serie de la factura del registro anterior, parte de la huella del registro anterior, el código identificativo del sistema informático a través del cual se están generando esos ficheros y la fecha y la hora de generación de ese registro, ¿vale? También reitero, a mí esto no me debería importar. Yo no sé, yo no debería ver el contenido del fichero por dentro, ¿vale? Simplemente lo genera el sistema lo envía y para mí, como contribuyente, esto se acabó, no tiene más. La factura sigue saliendo igual que hasta ahora, con el QR, ¿vale? Pero exactamente igual que hasta ahora. Bien. Vuelvo a reiterar un poco lo que os venía hablando, el hash encadenado. En el caso de que opte por modalidad no verifactu, firma electrónica en el ficherito. La firma electrónica ya no será necesaria en el caso de que yo envíe el fichero. El registro de eventos. El registro de eventos aquí lo único que tenemos que diferenciar, si fuisteis a alguna charla o habéis leído algo sobre factura electrónica, cuando llegue, la factura electrónica sí habla del registro de eventos, pero se refiere a pagos totales o parciales de factura, porque ahí sí que los vamos a tener que comunicar cuando llegue la factura electrónica. En este caso no, se trata de un registro de evento técnico, ¿vale? Es un registro de evento técnico, os dejo por aquí un poco en la presentación lo que sería, pero bueno, a mí a efectos de contribuyente, el diario técnico del sistema, de donde anota el sistema informático determinadas acciones me tiene que dar bastante igual, ¿vale? Y como os decía, y también me interesa que sea otro de los tips que nos llevemos de esta charla, es que es potestativo para el contribuyente el hecho de optar por un sistema que envíe sus ficheros a la agencia tributaria de forma inmediata o no, ¿vale? Es potestativo. Lo único que tengo que saber si opto por uno que no los envíe es lo que os decía, es ojito con cómo los conservo y ojito con dónde los va a conservar mi sistema, ¿vale? Antes también de avanzar, y como no sé si... Sí, bueno, lo comento aquí en esta diapositiva. Al margen de esa, bueno, esa opción que tengo de enviar los registros o no a la agencia tributaria, me interesa la parte automáticamente, porque es otra de las dudas que suelen surgir. Sabéis que en el sí yo tengo una ventana de 4 días para enviar toda mi facturación, pero aquí no estamos hablando del sí. Esto es otro tipo de obligación distinta, una obligación a mis sistemas informáticos, ¿vale? Lo que establece la norma es que yo los ficheros, o el sistema informático más que yo, el sistema informático los tiene que enviar a la agencia tributaria de forma inmediata. Es decir, yo cargo todo lo que son los datos de factura en mi sistema informático, el sistema informático genera mi factura en papel, a la vez genera un fichero informático o un fichero de alta de factura con todos esos requisitos que acabamos de ver, e inmediatamente ese fichero se envía a la agencia tributaria, ¿vale? Inmediatamente, ¿vale? No hay una ventana temporal de días. Sí puede haber un decalaje de minutos, pero no hay una ventana temporal de días, ¿vale? Por eso os decía que una de las diferencias que pueda haber entre lo que es el método y lo que es que me acoja voluntariamente al sí, es que aquí yo no tengo por qué andar pendiente de plazos.
Yo sí tengo que andar pendiente de que se genere el sistema y que lo haya enviado. Perdón, de que el sistema cumpla la reglamentación, de que el sistema genere el fichero y que el fichero lo envíe. Pero yo no tengo que estar pendiente de, ojo, que es que yo las facturas generadas el 15 tengo hasta el 19 para enviarlas, o a ver en qué ventana contabilizo yo las facturas recibidas para, bueno, pues para que no me cuadre que sea un domingo el día que las tengo que enviar o en vacaciones o cuando sea, ¿vale? Aquí es algo automático. Por eso os decía que a mí desde un punto de vista administrativo, bueno, pues el hecho de irme al sí para determinado tipo de empresas me parezca un poco excesivo. También os dejo claro, espero haber dejado claro, que Verifactu o no va a depender de mí, ¿vale? Va a depender de lo que yo adquiera en el mercado. Verifactu simplemente genera los ficheros y los envía, no Verifactu genera los ficheros y no los envía, ¿vale? ¿Puede haber sistemas informáticos exclusivamente no Verifactu? No. El sistema siempre tiene que generar los ficheros, ¿vale? El sistema genera los ficheros. El sistema lo que me tiene que dar es la opción. Hay algunos que ni siquiera dan la opción de no Verifactu, porque el desarrollador no puede garantizar esa conservación de los archivos de una forma segura. De tal forma que solo lo comercializan en modalidad Verifactu. El sistema de la agencia tributaria solamente es en modalidad Verifactu. Otro tipo de sistemas, vale, pues sí me pueden dar la opción de que sea Verifactu o no Verifactu. Y ahí sí puedo ser yo el contribuyente el que opte, ¿vale? Ahí sí puedo yo. Si mi software de facturación, si mi sistema informático de facturación me da ambas opciones, podré ser yo el que opte por una u otra. Pero ojo, y vuelvo a repetir, importante, si opto por no enviarlas, antes pregúntate bien cómo se van a conservar esas facturas, ¿vale? Y pregúntate por la seguridad de la conservación. Bien, os decía también que la factura en papel no cambia, ¿vale? La factura en papel no va a cambiar, vamos a seguir teniéndola en papel y lo único que va a llevar como novedad es que va a insertar un código QR, pero se va a insertar en el papel, ¿vale? Va a insertar el código, el sistema informático, a la vez de generar o además de generar ese ficherito que va a enviar a la agencia tributaria, etcétera, la factura en papel que me genere va a llevar dentro de ella el código QR, ¿vale? Ese código QR, bueno, pues va a tener una serie de información dentro, va a tener el NIP del emisor, la fecha de expedición, el número de serie y la factura y el importe total, ¿vale? ¿Qué me va a permitir? Bueno, pues yo con un lector de QR podré leer ese QR y si la factura, el emisor de la misma la ha enviado a la agencia tributaria en modalidad Verifactu, ¿vale? La factura, voy a corregirme para que no haya, así hablemos de cosas distintas. Si el fichero de alta de factura se ha generado en modalidad Verifactu y se ha enviado a la agencia tributaria, pues me devolverá un check de que esa factura es Verifactu, ¿vale? En otro caso, bueno, pues esa factura no me devolverá el check, la agencia tributaria no tiene constancia de ella porque mi proveedor no la ha hecho bajo la modalidad de Verifactu y bueno, como siempre, oye, conservaré la factura y la información para un posible control, ¿vale? Bien, en el caso de que yo emita la factura generando un ficherito bajo de la modalidad Verifactu, yo insertaré en mi factura en papel, además del QR, la leyenda que os pongo en la presentación. Factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria o Verifactu, ¿vale? Sin más. Así pues, y como resumen de lo comentado, emito la factura en el sistema informático. El sistema informático genera un registro de facturación de alta con la serie de datos que os comentaba. La factura sigue siendo en papel o en PDF. Incorporará este QR con esta información mínima que acabamos de ver. Opcional que sea Verifactu. En tal caso, ese ficherito que ha creado, ese registro de facturación de alta, se enviará a la agencia tributaria, ¿vale? Como os decía, la remisión es voluntaria. Y en el caso de que anule o rectifique una factura, pues deberé generar en mi sistema informático esos registros correspondientes de anulación o rectificación de factura. La declaración responsable. Bueno, pues también os pongo ahí
que el sistema os decía que tiene que autocertificarse y tiene que llevar de una forma visible una declaración responsable de que cumple con las obligaciones del método, que cumple con las obligaciones de la norma. Plazos de entrada en vigor, porque vamos ya un poco pasados de tiempo, los comentados, enero del 26 para las empresas y julio del 26 para autónomos, empresarios, persona física. Que sepáis también que ya os lo comenté, que hay una orden ministerial, pero la orden ministerial que viene a finales del 24 solamente va dirigida a los desarrolladores, ya tienen que tenerla en cuenta porque ellos ya tenían la obligación de tener los software desarrollados con anterioridad, ¿vale? A la entrada en vigor, con lo cual esto es una norma que se creó específicamente para ellos, para que cumplieran con los requisitos del reglamento. Os dejo también ahí un poco lo que viene siendo los beneficios que nos da la norma, ¿vale? Los beneficios que a efectos de la agencia tributaria nos establece bueno, pues la administración, o que nos va a devolver el sistema en cuanto a los listados o la complementación de determinadas obligaciones periódicas, ¿vale? Y sí que es verdad que me interesa, bueno, pues comentaros brevemente algunos casos basados en lo que son las preguntas frecuentes de la agencia tributaria. En el caso de personas físicas que se dedican al arrendamiento de viviendas y locales, tener claro que aquí vamos a partir siempre de que eso se considere una actividad económica o no. Si yo la considero una actividad de arrendamiento de inmuebles y la declaro en mi IRPF como actividad económica, bueno, pues puedo ya ser empresario, y si yo esas ventas las genero a través de un sistema informático, caigo dentro del método. Ahora bien, si yo ese tipo de operaciones, para mí es rendimiento de capital inmobiliario, ¿vale? Son alquileres de vivienda, alquileres de locales, y no se me considera empresarios, ¿vale? Da igual que yo las genere, no da igual. Si en el caso de que no quedaría obligado por el método, porque yo ya no soy empresario, con lo cual no tengo por qué generar las facturas a través de un sistema informático, puedo seguir generándolas en papel, puedo seguir generándolas en Excel, y no quedo dentro de las obligaciones del método, ¿vale? Caso de titulares de farmacia, bueno, pues había dudas también al estar en recargo de equivalencia si las farmacias y las oficinas de farmacia quedaban acogidas por el método Verifactu. La agencia tributaria ya claro que sí, porque son contribuyentes que están en estimación directa, con lo cual contribuyentes en el método de estimación directa que además generan sus ventas a través de un sistema informático quedan dentro de las obligaciones del método y quedan obligados por el método. En el caso de que sea una tienda que emite facturas en forma simplificada y al final del día una factura recapitulativa, la factura recapitulativa solo sirve para la contabilización, para entregar a la asesoría o a la gestoría y contabilice las facturas del día, pero yo todas las ventas que voy generando a lo largo del día a través de facturas simplificadas o tickets, todas esas ventas generan una anotación en el sistema y por lo tanto generan un fichero que tiene que ser enviado a la agencia tributaria, de tal forma que yo quedo dentro de las obligaciones del método. Caso de tiendas online, bueno, pues no hay diferencia en que yo tenga una tienda presencial o una tienda online. Si yo genero ventas dentro de un sistema informático, quedo obligado por el método. Me reitero a lo comentado anteriormente, para los casos en los que entren dudas de si yo facturo en Excel o en Word, y con las recomendaciones que os hice anteriormente también, ¿vale? De que estamos en una zona gris y mejor prever bueno, pues determinadas comprobaciones por parte de la agencia tributaria. Yo aquí me quedo tranquilo si simplemente lo que usamos son talonarios o factura manual pura y dura, ¿vale? Factura manual en papel. Os digo también un poco lo que os comenté también antes, en el caso de que la Excel utilice macros, etcétera, bueno, pues sí se puede considerar un sistema informático. ¿Qué pasa si yo en mi negocio de cara al público, tengo balanzas por un lado y máquinas registradoras por otro? Si la balanza simplemente pesa, ese sistema no queda dentro de las obligaciones del método, y si la máquina registradora a través de la cual yo genero las ventas, en el caso de que la balanza sirva para pesar y además para generar mi factura simplificada, pues esa balanza se considerará un sistema informático y quedará dentro de las obligaciones del método Verifactu, ¿vale? Puedo, y a algunos os pasará, que tenga delegada la facturación a un tercero, en cuyo caso será el tercero el que tenga que cumplir con las obligaciones del reglamento. Si ese tercero utiliza un sistema informático para facturar, será él el que tenga que cumplir las obligaciones con las obligaciones del método Verifactu por ese tercero al cual le facturamos, ¿vale? En el caso de que haya una delegación de destinatario de la factura de los requisitos del reglamento, ¿quién genera ese registro de facturación de alta? ¿Vale? Bien.
El cliente, si el cliente genera la factura por mí, es ese cliente el que tiene que generar ese registro de facturación de alta, el que está obligado por el método, ¿vale? En el caso de que ese cliente que emite la factura por mí esté en el sí, ¿vale? Ya no tendrá que cumplir con las obligaciones del método porque ya se entienden cumplidas a través del suministro inmediato de información. Os adelanté también qué pasa si yo utilizo un sistema de facturación en modalidad no verifacto, ¿vale? En modalidad no verifacto. El sistema genera los ficheros, los firmo digitalmente, se conservan no sé dónde, ¿vale? Pero yo decido que no se envíen. Opto por modalidad no verifacto, de las dos que me da el sistema. Ojo, soy yo el que tengo que cumplir, como os decía, porque eso se conserva de una forma segura. No hay ninguna fuerza mayor que a mí me exonere de culpabilidad en el caso de que se pierda. Y yo estoy perdiendo ahí toda mi facturación, con lo cual lo que puede hacer la agencia tributaria en caso de una comprobación, pues veremos. Me puede llevar al método puede llevar a la estimación indirecta de ventas, etcétera. Pero sí que es verdad que tengo que tener muy en cuenta que esa responsabilidad es mía. Y las consecuencias de que se pierdan todo lo que son los registros de facturación, en el caso de que sea modalidad no verifactu, es mía. Por eso, si alguien me pregunta, yo intentaría que, si genero las ventas dentro del sistema, optaría por la modalidad verifactu, perdonar, porque bueno, sí o sí, todo esto se va a digitalizar, a pesar de que no me guste, pero se va a digitalizar. Y si opto por modalidad no verifactu, porque no quiero que las tenga la agencia tributaria bajo ningún concepto, ojo, y reviso muy bien los parámetros bajo los cuales el sistema conserva todos esos registros. En cuanto a fecha de expedición y fecha de operación, que sepáis también que, bueno, aquí simplemente lo que os paso es un cuadrito registro de lo que es la norma del reglamento de facturación. Sabéis que si el destinatario de una operación no es un empresario, yo tengo que expedir la factura en el momento y además tengo que entregarla en el momento, pero en el caso de que el destinatario de la operación sea un empresario profesional, yo puedo expedir las facturas antes del 16 antes del día 16 del mes siguiente, ¿vale? Al igual que el plazo de envío. Bien, ojo con esto, porque si estuvisteis mirando un poco la aplicación de la agencia tributaria o las aplicaciones en los sistemas informáticos que uséis, el sistema os va a dar dos opciones, o no es que os dé dos opciones, os da dos fechas. Una, la fecha de emisión, ¿vale? Que es aquella en cual se crea la factura, en la cual se expide formalmente la factura, y otra es la fecha de la operación, la fecha de cuándo realizo yo mi prestación de servicios o cuándo realizo la entrega de bienes, es decir, el momento de devengo a efectos de IVA. En teoría deberían coincidir, pero a veces no coinciden. Ojo con esto, puede ser que no coincida, la agencia tributaria en principio no se va a meter con que no coincidan, entiende que pase, a pesar de que viene a decir que debería coincidir, ellos no se van a meter, no es un incumplimiento severo de la norma, no se van a meter con esto, pero sí puede abrir un decalaje en la deducibilidad de esa factura, ya que a pesar de que yo voy a declarar mi IVA repercutido a fecha de operación, mi cliente no se lo va a poder deducir hasta fecha de expedición de factura. De tal forma que quizá yo me pueda repercutir el IVA un trimestre o un mes y mi cliente no se lo pueda deducir hasta el trimestre siguiente o hasta el mes siguiente o incluso hasta el año siguiente si hay un cambio de ejercicio, ¿vale? Pero que sepáis también, vuelvo a decir, en principio deberían coincidir, pero puede ser que no coincidan. Y los programas dan esa opción de meter una fecha de emisión y una fecha de operación distinta. Vale. Os dejo ahí un poco de qué pasa si son diferentes esas fechas, ¿vale? Si facturo en FACE porque trato con la administración pública, debo duplicar factura, es decir, el hecho de subir una factura a FACE no me exime de las obligaciones del método, ¿vale? Y otra pregunta que soléis hacer es, ¿qué pasa en el caso de borradores, prefacturas o facturas pro forma? Ojo, sabéis que esto no es una factura, las pro forma no son facturas, son presupuestos, pero el programa, los sistemas informáticos que ya tengan la implementación Verifactu van a guardar absolutamente todo, ¿vale? Van a guardar absolutamente todo. Esas proformas que se generan dentro del sistema informático van a quedar registradas dentro del sistema informático como proformas. Con lo cual yo debería guardar un registro
de esos borradores, de esas prefacturas o proformas para que coincidan con lo que el sistema va a generar y va a quedar guardado dentro del mismo, ¿vale? No es factura, pero el sistema, todos esos eventos, por llamarlo de alguna forma, todos esos documentos que sin ser factura yo genero dentro del sistema, van a quedar guardados, con lo cual yo debería crear un expediente, a ver si por si la agencia tributaria me pregunta, oye, ¿qué pasa con este registro de esta proforma? Bueno, pues yo voy y se la enseño y mira, la he enviado a Menganito o lo que sea, ¿vale? Bien, creo que esta parte queda clara, lo que son los sistemas informáticos de facturación, que pueden tener las dos modalidades. Importante que sepáis que la aplicación que va a poner a disposición o que ha generado la agencia tributaria ya está a disposición de los contribuyentes, ¿vale? Como os decía, el artículo 8 del reglamento establece que los sistemas informáticos que dé la posibilidad de no verifactu tienen que tener esos requisitos, y en el caso, que os los dejo ahí en la presentación, y en el caso de que sean verifactu, bueno, pues yo ya me libro de que tengan la firma digital, además me libro de la conservación y además me libro de la accesibilidad. Y la accesibilidad, no se hice mención, pero ¿por qué os digo esto? Lo que viene a decir la norma es que me dice, oye, tu sistema tiene que permitir un acceso total a la agencia tributaria para ver todos esos ficheros, ¿vale? Es decir, la agencia tributaria, bien de forma telemática, por decirlo de alguna forma, bien presencial, bien puede venir a mi empresa o bien puede conectarse a distancia, va a poder acceder y me va a poder requerir todos esos ficheros, ¿vale? Como os decía, si se los entrego yo ya no los tendré que conservar, además no los tengo que firmar digitalmente, pero además tampoco tengo por qué permitir esa accesibilidad a la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque ya se los estoy dando. Sin embargo, si opto por la modalidad de no verifactu, mi sistema sí que tiene que garantizar o permitir un buen acceso a la agencia tributaria para el caso de que me llegue la carta del requerimiento, la agencia tributaria pueda pincharlo y pueda acceder a todos los ficheros, ¿vale? Vale. Bien, como os decía, ya tiene la aplicación desarrollada, ¿vale? Con lo cual ya podéis generar facturación, ya podéis probar, ya podéis generar vuestra facturación a través de la aplicación de la agencia tributaria. En un principio pensábamos que iba a haber un límite de factura porque decían que estaba pensada para aquellos contribuyentes que generaban facturación o una facturación reducida a lo largo del año. Vemos ahora que no tiene limitación de factura, con lo cual bueno, puede ser utilizada por los contribuyentes sin límite de factura, ¿vale? Y ya la tenéis a vuestra disposición, como os digo. Y en cuanto a esquema gráfico, también os dejo ahí en la presentación un poco la diferencia entre verifactu y no verifactu. Al fin y al cabo, la venta, siempre que se trate generada a través de un sistema informático, se generará, el ficherito se generará y lo único que se va a diferenciar es si lo envío a la agencia tributaria o no, ¿vale? Nada más. Pues si lo envío, como os decía, decaen ciertas obligaciones, y si no lo envío, pues ojito con el tema de conservación. Y para acabar, y a modo de comparativa, os dejo lo que va a ser la ley Crea y Crece y la ley antifraude. La ley Crea y Crece establece la obligatoriedad de la factura electrónica cuando llegue y lo que persigue es la morosidad, ¿vale? Porque nos obligará a comunicar estados de pago de factura cuando la pago, total o parcialmente, y la ley antifraude lo que persigue es el fraude fiscal, ¿vale? Bien, en cuanto a sanciones, importante. En la ley Crea y Crece sí que establece una sanción de 10.000 euros cuando llega la factura electrónica para si yo estoy obligado a utilizarla y no la utilizo, pues puedo tener una sanción de 10.000 euros. En el caso de la ley antifraude, que es la que complementa el reglamento verifactu, que es de lo que estamos hablando, establece una sanción de 150.000 euros para los desarrolladores que comercialicen software que no cumpla con la normativa, pero una sanción también de 50.000 euros para todos aquellos contribuyentes que utilicen software de doble uso, que utilicen software que no estén adaptados a la normativa. Con lo cual, ojito con tener en nuestra casa o con tener en nuestro negocio, principalmente si está abierto de cara al público, pues máquinas registradoras antiguas a partir de la fecha en la que entremos en vigor, porque por el hecho de tenerla, aunque no la esté utilizando, si ellos ven que está ahí en el negocio, pues ya me puedo quedar abierto a una sanción importante de 50.000 euros por ejercicio, ¿vale? Bien, a modo de resumen, también un poco lo que os decía, diferencias entre factura y entre verifactu y facturación electrónica, y que sepáis también lo que os dije, que tarde o temprano todo esto se va a encardinar en un gran sistema de
facturación digital. Empezamos por el SI para las grandes empresas, ahora estamos en el Verifactu para lo que son los sistemas de facturación y en el momento que se publique el desarrollo reglamentario de la ley Crea y Crece, pues llegará la factura electrónica para empresarios, de tal forma que se cerrará totalmente el círculo. Y nada más. Bueno, no sé cómo, creo que podemos tener algún tipo de pregunta. No sé, Sara, cómo quieres gestionar el tema de las preguntas. Bueno, hemos comentado al principio, muchas gracias, Alfonso, lo primero. Gracias, ya tienes alguna felicitación incluso en el chat. Habíamos comentado, por favor, que las preguntas, a ser posible, nos las fuerais trasladando en el chat, si es que las hay, porque, bueno, yo creo que también con la explicación que nos ha dado Alfonso ha quedado todo más que claro, pero bueno, siempre hay dudas. Entonces, si queréis, tenemos unos 20 minutos, 15 minutos, ¿vale? Y las puedo ir trasladando yo según las vais escribiendo en el chat y yo se las traslado a Alfonso. Entonces, como queráis. Podéis comentarnos si hay alguna que por lo que sea no sepamos. Bueno, pues oye, la intentamos estudiar, ver si tiene alguna respuesta sencilla y os la contestamos por mail, ¿vale? En principio, bueno, ya os digo, si tenéis alguna así que puede ser sencilla o que puede ser fácil de resolver ahora, pues Mira, encantados. Alfonso, tenemos ya un par de preguntas. Ramón dice, ¿hay que comunicar por qué opción te declinas? ¿Por el modelo 036? No, en principio a ver, a la vez que generas tus ficheros, ya vas a optar por la modalidad de Verifacto. Entonces, en el momento que ya tu fichero genera, tu sistema informático genera el fichero, ¿vale? Genera el fichero y lo envía, tú ya estás optando por la modalidad de no Verifacto. Ya, además ya llevas el QR con toda la leyenda de método Verifacto, etcétera, ¿vale? Va a ser el propio sistema el que ya comunique la opción de Verifacto. Vale. Bueno, pues yo creo que a ver si hay alguien. La gente dice todo muy claro y perfecto. O sea que eso nos están diciendo en el chat ahora mismo. La idea Vamos es a ver, esa. que tenemos preguntas, Alfonso. Buenas tardes, yo tengo una duda. En mi empresa hago entrega de albaranes semanales, nos dice Rosa Tascón, y facturación resumen a final de mes. ¿Puedo continuar así o tengo que pasar todo a factura directa? Vale. En principio, el albarán te va a generar una anotación dentro del sistema, no es factura, pero te va a generar una anotación dentro del sistema, por lo cual toda esa parte de albarán es conservación, ¿vale? Eso por un lado. Respecto a las ventas, lo que me interesa es dejaros claro que se refiere el método a ventas que genere dentro del sistema. De tal forma que yo, si lo que genero o lo que hago es una factura donde contemplo determinados albaranes, lo que estoy haciendo es una factura. ¿Vale? Una factura. Yo genero una factura dentro del sistema y esa factura genera un fichero electrónico que es el que se envía a la agencia tributaria. Los albaranes no generan, si lo digo, no te van generando ficheritos que tengas que enviar a la agencia tributaria. Los albaranes te generan una anotación dentro de tu sistema, quedará ahí grabada, ¿vale? Consérvalos, etcétera. Pero lo único que te obliga es, a mí no me importa el hecho de que tú cojas y digas, oye, yo en esta factura facturo 10 albaranes. Eso me da igual. Tú has generado una factura, esa factura genera un fichero y ese fichero se envía, ¿vale? Sin más. No me importa, no estamos hablando, por ejemplo, o lo que os comentaba en la presentación, el típico negocio que está generalmente ticando la máquina registradora a lo largo del día, toda su facturación simplificada, me vale un bar, por ejemplo, ¿vale? Y para no tener que contabilizar toda esa serie de apuntes, a final del día haces un resumen de caja que es el que envías a la gestoría. Vale. En ese caso, cada venta, cada ticada que yo hago a la caja es una venta. Entonces, cada venta genera un fichero y se envía. En el caso que tú me comentas, no, en el caso que tú me comentas, tú haces una factura. Esa factura recopila una serie de albaranes, ¿vale? Que obviamente tendrás que meter dentro del mes de facturación para cumplir con las obligaciones del reglamento y que todas las operaciones se devenguen en el periodo concreto. Pero has generado una factura, con lo cual esa factura es la que genera un fichero y esa factura es la que se envía. Vale, Lidia nos comenta lo siguiente. Dice, si hago las facturas en Excel, tengo pestañas de diferentes modelos de factura y las fórmulas son las simples para que me calcule la base y el total. Las envía a la asesoría, que es quien las contabiliza en un sistema informático y presenta los impuestos y presenta el IS. ¿Se considera que facturo de forma manual? ¿Estoy o no obligada a Verifactu? ¿Cuándo está prevista la implantación de la factura electrónica? ¡Wow! Vale. A ver, te cuento. Yo
La verdad que es... Vamos por partes, ¿quieres? No, no, Porque no, no, son no. tres en No, una. os intentaba... Bueno, luego si no me resumes las otras dos. Os intentaba Venga. trasladar lo difícil que a veces para nosotros es el hecho con la doctrina que nos da General de Tributos, contestar a determinadas preguntas. Y este caso es una de ellas, ¿vale? Yo sí, si hace X meses me hubieras preguntado esto, yo te hubiera dicho, para mí eso no es un sistema informático, es una Excel. Es una Excel sin más. Oye, yo tengo la base, la cuota, etcétera. Bien. Y probablemente hoy te respondería prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa que la agencia tributaria, sabéis que cada vez, cada vez nos aprieta más, cada vez las comprobaciones son más recurrentes, ¿vale? Y no sería raro pensar que en el caso de que yo o la administración no tenga datos míos a través de método Verifactu, yo pudiera tener determinadas comprobaciones, ¿vale? Y esa comprobación lo primero que me van a hacer es decir, oye, yo voy a mirar tu Excel. Desde un punto de vista lógico, para mí eso no sería un sistema informático. Te repito, es una Excel sin más, con meto 1000 y ya me calcula el 21%, los 210, etcétera. Y eso no sería un sistema informático, para mí. Para mí. Pero no tengo un argumento para decirte, para la agencia tributaria eso no lo va a ser, porque lo que hablan las consultas es, oye, si utilizas macros, si de esas macros ya me pueden llevar a que estas vayan, las trague directamente la contabilización, vaya directamente a los libros, etcétera, eso puede ser un sistema informático, y si no, no. Y si no, no. Pero, vuelvo a decir, lo veo una zona gris, y ante una zona gris, yo a mis clientes generalmente les recomiendo, oye, cúbrete las espaldas. ¿Vale? Cúbrete las espaldas. Prueba la aplicación de la agencia tributaria. Quizá no sea mucho más complejo que hacerlo a través de una Excel. Y si es así, olvídate. ¿Vale? Que no te apetece. ¿Vale? Sigue usando la Excel. Si te llaman, habrá que defender bajo cualquier método de prueba que se admita en derecho que esa Excel que tú no estás utilizando no es un sistema informático. Y probablemente ganes. Porque yo entiendo que eso no puede ser un sistema informático. Probablemente ganes. Pero ya tienes esa, no sé cómo decirlo, bueno, pues ese pequeño riesgo de cara a una comprobación. Sí, las otras dos era... ¿Estoy o no obligado a Verifactu? te lo, cont- ¿O te lo- cuándo está prevista la implantación de la factura Vale, electrónica? estar obligado a Verifactu, si os queda claro de la charla, todos los empresarios están obligados siempre que facturen a través de un sistema informático, con lo cual tu obligación va a venir dada de si esa la consideramos un sistema informático o no. Si no la consideramos un sistema informático, vale, pues sigues facturando como hasta ahora. Si tú la consideras, o bien la agencia tributaria te la considera un sistema informático, ya sí estás obligado al método Verifactu, ¿vale? Si eres autónomo, el método Verifactu, en tu caso, la obligación caerá el 1 de julio del 26. Hasta el 1 de julio del 26, pues puedes prepararte para ver si caes dentro del método. En cuanto a facturación electrónica como tal, porque vuelvo a decir, aquí no estamos hablando de facturación electrónica, estamos hablando del método Verifactu. En cuanto a la facturación electrónica, vendrá marcada por la aprobación del reglamento que desarrolla la ley Crea y Crece. Y va a venir marcada en función de las empresas que facturen más o menos de 8 millones de euros. ¿Vale? Si facturas menos de 8 millones de euros, tendrás un plazo más grande de 2 años, y si facturas más, tendrás un plazo de 1 año, pero el inicio de ese cómputo lo marca la entrada en vigor de ese reglamento, la publicación de ese reglamento, que a día de hoy todavía no tenemos. Vale, vamos a ir muy rápido porque nos quedan escasamente 4 minutos, 3 minutos. ¿Vale? El resto, como os hemos comentado, los intentaremos contestar. Tenemos vuestros correos electrónicos, lo intentaremos contestar a través de los correos electrónicos. María Jesús dice, una empresa de máquinas expendedoras, ¿cómo emite las facturas? Vale. Una empresa de máquinas expendedoras, hasta ahora, voy a contestar un poco a la gallega. Hasta ahora estarás emitiendo las facturas de alguna forma, ¿no? Harás, me imagino, que una especie de no sé, ¿cómo decirlo?, de cuadro resumen a través del cual tú pasas a la asesoría las contabilice, etcétera. Pero la máquina expendedora no deja de ser una máquina, entre comillas, ¿vale? Entre comillas, no deja de ser una máquina. Esa máquina genera una venta y debería generar una anotación dentro del sistema. Y aquí te estoy respondiendo desde un punto de vista lógico. De tal forma que para mí, esa máquina quizá tendría que cumplir con las obligaciones del método. Bien.
Si la máquina no las cumple, porque mira, esto informáticamente no se puede hacer, la máquina no genera, simplemente soy yo el que cojo, veo las ventas que hay y yo sé mi ticada del día o lo que vende esa máquina. Vale, pues yo tendré que generar una factura de contado, ¿vale? Una factura de clientes contado y esa es la factura que yo tengo que generar dentro del sistema. Y si no la genero dentro del sistema, la generaré en papel y ese será mi documento de venta. Es decir, si la máquina expendedora puede registrar esas ventas y es capaz de registrar esa venta y generar un fichero y enviar a la agencia tributaria como si fuera una máquina registradora o esa balanza que os ponía en el ejemplo, esa balanza que a la vez de pesar genera un ticket, ¿vale? Pues eso se considera un sistema informático y estará dentro de las obligaciones del método. Si no, si técnicamente esto que digo no es posible, por lo que sea, y tú hasta ahora lo que haces es coges mis ventas del día a la máquina expendedora y genero una factura de ventas de clientes contado, pues esa es la factura que tú tendrás que registrar. Si esa factura la generas dentro de un sistema informático en tu administración, ¿vale? Pues caerás dentro del método. Si esa factura de clientes venta contado la haces en papel, ¿vale? La haces en papel y no se considera sistema informático, no caerás dentro del método. Es decir, no debería cambiar, si la máquina expendedora no se considera un sistema informático de facturación, no debería cambiar mucho cómo estás actuando ahora mismo. Simplemente es, yo eso cómo lo hago ahora. Hago un resumen, lo genero dentro de un sistema informático esa factura de clientes contado. Sí, pues oye, caes dentro. Genero una factura en papel, no caigo dentro del método. ¿Vale? Bien, vamos con la última, Alfonso, que ahora sí que ya nos quedan. Son las 18:28, acabamos a las 18:30. Pilar dice, tengo que facturar con el programa de tickets y también realizar facturas en Excel. ¿Puedo utilizar tanto el programa actualizado con Verifactu para los tickets y a la vez realizar la facturación en Excel en el programa de Hacienda? A ver, Un minuto. durante un tiempo tuve bastantes dudas sobre esto y la respuesta rápida que te doy es no, ¿vale? Si yo caigo dentro del método Verifactu, yo me iría con toda la facturación al método Verifactu, ¿vale? Y ya os digo que tuve bastantes dudas sobre esto, pero bueno, leyendo estos días y estudiando un poco sobre esto, yo ahí considero que no. Entiendo que lo que deberías hacer, puedes tener dos series distintas, ¿vale? Puedes tener dos series distintas. Para mí, o sea, a ver si lo logro explicar. Yo estoy ticando en mi máquina registradora, ¿vale? Ese ticket va directamente al sistema, ¿vale? Entra dentro del método, lo genera el sistema informático, se lanza directamente por el propio sistema informático de facturación a la agencia tributaria y las otras que generen Excel, si te entendí, yo esas debería también mandarlas a la agencia tributaria, debería generarlas a través de tal. Si mi sistema informático solo me da, o solo es uno, que es el que tengo implementado para la ticada del día, para la máquina registrada a través del cual yo genero las ventas contado, las otras tengo que utilizar, no sé si era lo que me preguntabas, tengo que utilizar la plataforma de la agencia tributaria o que el módulo o ampliar mi sistema informático, o comprar un módulo o lo que sea, para que esas otras también vayan comunicadas a la agencia tributaria. Lo que quiero decir es que no debería generar unas en un sistema informático y otras en papel que no lanza la agencia tributaria, ¿vale? Ambas dos deben quedar enviadas a la agencia tributaria. Bien, o sea, si el sistema informático me da la opción de comunicar las dos, pues genial. Si solamente me da una opción, pues a través de un sistema informático comunicaré unas y la otra tendré que usar, si es que mi sistema informático no me lo da, la página de la agencia tributaria. Bueno, nos han dado ya las 6:30 de la tarde, 18:30. Alfonso, lo tenemos que dejar aquí. Hay un montón de mensajes más. Insisto, vamos a intentar contestaros. Muchísimas gracias, Alfonso, por esta charla. Gracias. Espero que hayamos conseguido poner un poquito más de luz sobre el método Verifactu. A todos los que nos han seguido, cerca de 85 personas, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y Yana Consultores, pues siempre para acompañar a las empresas, aquí nos tienen. Encantados de poder ayudarles. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.